Hola, bienvenido a una nueva edición de La Pollera en Vivo. Hoy nos complace compartir una conversación con un muchacho de la casa. Si ya tuvimos el gusto de conocer su novela Ecos, publicada en el 2018, tenemos el honor de- de continuar la publicación de su obra con esta reciente novedad, Profesor Sísifo, que por supuesto encuentran en todos los mercados del país. Eh, Alex Saldías, ¿cómo te sientes? Bien, ¿Cómo has vivido este proceso? Ya va un mes más de o menos. recepción, etcétera, de comentarios. Ujú. Eh, bueno, igual creo que superó mis expectativas. O sea, en realidad la gente le ha gustado harto el libro y se ha dado cuenta, ha valorado justo las cosas que yo esperaba que valoraran. ¿Cachai? Onda, los capítulos del sueño, las partes chistosas. Entonces he recibido buenos comentarios y buenos comentarios como de la gente que más quiero, Me familiares, interesa. amigos. Esos son los primeros que lo han leído y le ha gustado harto, entonces estoy súper contento por eso. Eso no ocurre regularmente, que a veces los autores sienten Eh, que hay alguna parte que va a distinguir la obra y finalmente es claro, inadvertida o viceversa. sí, pasa eso, ¿no? Y aquí, bien, pues o sea, la recepción, sobre todo, como te digo, de la gente cercana, ha sido buena y también de gente que no conocía, que me ha contactado por las redes, que son profes, ¿cachai? Y se han sentido reflejados con lo que dice profe Sísifo de alguna forma, sobre la inestabilidad laboral, sobre la carencia, ¿cierto? La precariedad, etcétera. A propósito Entonces, del fin de año, donde vemos claro, la- lo- el 28 el temido 28 de diciembre, pues, donde se acaban los contratos y empiezan las renovaciones completas de personal en la escuela. Bueno, tú cachai. Eh, entonces, no, el mundo docente tiene estos significantes hace tiempo adheridos. Entonces yo quise meterlos en la literatura, ¿no? ¿Cachai? Pero es algo que todos sabemos, onda, que los colegios prefieren rotar a los profesores antes de hacerlos ganar antigüedad. eh, y eso genera descontento y baja la calidad de la educación, de alguna forma. Y eso es un vicio mercantil. ¿Cachai? vamos a ir después con eso. Mm, Y los colegas, eso de mm, ser emotivo o sea, que te identifiquen cotidianidades, claro. o sea, desde llenar el libro hasta ciertos errores. Sí, pues la burocracia de la que todos somos parte, la burocracia del colegio. Eh, sí, colegas me han dicho que está bien representado de alguna forma, o que ellos se han sentido bien representados, siendo que en realidad no traté no fui tan focalizado en el tema de la educación, sino es de la educación en general en Chile. Y quizá no en Chile, sino como la educación mercantil de Latinoamérica. Es la educación integrada al sistema neoliberal. Así funciona, y eso es lo que quise tensionar. El, ¿Qué idea te rondó a la hora de tomar el mito de Sísifo para encaminar esta historia? Mira, ¿sabéis que un día se me ocurrió el título? ¿Cachai? Así como Profesor Sísifo. Y ya la sonoridad del título me gustó. Y empecé a pensar en el concepto, darle vuelta. ¿Por qué un profesor podría ser Sísifo? Bueno, yo hace poco había leído el mito de Sísifo de Albert Camus. Y me gusta harto Camus, o sea, había leído todas sus obras, pero ese ensayo en particular me gustó porque habla del sentido de la vida. Y cómo en realidad lo que dice Camus es que no hay que la misma búsqueda de sentido es el sentido, ¿cachai? Y que hay que asumir que nunca vamos a descubrir, nuestra vida es demasiado finita como para descubrir para qué estamos acá. Entonces, tenemos que, tenemos que asumir el absurdo, ¿cachai? De nuestras vidas. Entonces, también dije, bueno, en la profesión pasa más o menos algo similar, o sea, asumir el absurdo de nuestra institución nos permite incluso valorarla más. No es como asumir el absurdo y caerse en un atolladero de pesimismo, sino todo lo contrario, como que cuando uno acepta el absurdo de la educación, empieza a sacarle la cáscara de todo lo burocrático y lo innecesario que envuelve el proceso educativo y se queda con la semilla, que es el proceso ahí entre el educador y el educado. Respecto a eso, Mm, para ya comenzar a hablar de un tema que está tratado de manera fascinante y hilarante, sobre la sacralización del profesor y todas esas repercusiones. Vocación etimológicamente viene de llamar, de hacer efecto a algo, y por supuesto que no suena inmediatamente a un concepto un poco, a una dirección religiosa, ¿no? Del famoso claro. llamado. Mm.
¿Cómo se toman esto en la historia mismo? Sin spoilear, por supuesto. Ah, claro. O sea, el concepto de vocación es quizá una de las cosas más problematizadas dentro de la obra. Pero eso yo lo he escuchado conversando con gente, gente que tiene cierta perspectiva sobre los docentes, que cuando piensan que el docente tiene una vocación tan irrefrenable, tan intensa, que, que él debería sentirse cómodo con su trabajo, siempre, y con su salario y con su posición en el mundo. Es como que se le exige una... eh, o se le implanta esta idea de que el docente está haciendo ese trabajo por vocación, porque él quiere. Entonces, si él quiere hacer eso, que se coma calladito las precariedades, ¿no? Entonces, eso yo de verdad que no sabría decirte de dónde viene. ¿Por qué está ese desprestigio? ¿Por qué al profesor se le exige vocación y a otros profesionales no? Esto es porque se cree que la pega del profesor es demasiado fácil, que cualquiera podría hacerla. O sea, este año mismo lo vimos, pues, cuando los apoderados decían que deberían pagarle a ellos, porque ellos fueron los profes en estricto rigor. ¿Cachai? Entonces, hay una noción de lo que significa ser profe. O sea, tener a tu hijo en la casa significa ser necesariamente un profesor. ¿Eso es un profesor? ¿O es otra cosa? Entonces, de ahí viene esa problematización de la vocación. Es por una cuestión social que a mí me molesta, porque que esta exigencia de vocación. Y estos simbolismos del famoso Día del Profesor, eh, el pergamino, este día de educación del buen maestro, etcétera. Finalmente, claro, uno cuando despierta es muy similar a lo que ocurre con este famoso aplauso a los médicos, si lo podéis entender. Claro. Es como, no es aplauso, es algo mucho político, estructural. Claro, a un reconocimiento, ¿cierto? Social. O sea, mucho saludo a la bandera respecto a la supuesta vocación de profesor a nivel político también. Sí. Que son lo más importante de la sociedad, que son bla, 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 pero no se traducen. Claro, pero eso... en realidad los políticos, como que en el lenguaje político el profesor es como un bombero. ¿Cachai? Es como aplauso, todo aplauso a los bomberos. ¿Cachai? Pero analizamos la estructura de cómo los bomberos trabajan, analizamos... No, pero aplauso. ¿Cachai? Bien, es como... Buena onda su pega, pero análisis estructural de la docencia o del ejercicio docente en Chile, no. Por eso se hace el reconocimiento en el lenguaje, porque es en el único lugar donde va a haber un reconocimiento para los profesores. A ver, supuesta, aparentemente, el maestro debe ser, o sea, el profesor debe ser maestro, psicólogo y otros oficios de traspaso intelectual y afectivo. Criterio, sí. Altura de miras, madurez, es lo que te piden. A propósito de cierta escena en la obra. Recuerdo también para todos el impacto recurrente de la niñez de ver con un profesor en la calle, vestido con buzo tomándose un chope en un sucucho, era sí. Muy impresionante. Entonces, con ropa diferente. Claro, era una cosa que cualquier niño te lo puede... Bueno, ¿cómo lees esta necesidad de erigir al profesor con una jerarquía moral? Mira, igual hay un concepto que viene desde el feminismo que nos puede ayudar caleta para esto, que es el patriarcado, la noción de patriarcado. Porque aquí ¿cuál es el ejercicio? ¿De dónde viene eso? Yo creo que el pensamiento patriarcal hace dos cosas. Primero separa, dicotomiza, y luego jerarquiza. ¿Cachai? Entonces, una de las aristas del pensamiento patriarcal es esta primero dicotomización entre alumno y profesor, ¿cierto? El alumno que recibe la luz, ¿cierto? Del profesor, ¿cierto? Y el profesor que enseña, ¿cierto? Y eso es diametralmente opuesto. Y en ese ejercicio, de manera arbitraria, se ha planteado que el profesor, al poseer el conocimiento, está en una posición superior a la del alumno, ¿cachai? Y esa jerarquía está entendida en la sociedad. Pero no sé quién le explicó eso a la sociedad, ¿cachai? No sé de dónde se asumió que el profesor es una jerarquía. O sea, en realidad sí sé. El mismo colegio lo plantea así, ¿cachai? Bueno, estas cosas del respeto son básicas, pero de repente el conductismo, ¿cierto? La evaluación en base a la conducta genera estas nociones. Pues también el adultocentrismo, ¿no? Que los estudiantes son cabros chicos que están llenos de hormonas, que no tienen opinión propia, ¿cierto? A pesar de que ellos iniciaron la revolución del año pasado, no se les dejó votar en el plebiscito, ¿cachai? Se planteó hasta los 16, por ejemplo, y no se dejó por
por esta misma distancia que existe entre el adulto, ¿cierto?, y el adolescente. Se repite esto en la jerarquía en el colegio. Y yo lo que creo, tengo mi convicción, es que esa jerarquía dificulta más el proceso de enseñanza-aprendizaje de lo que la ayuda. Si eliminamos esa jerarquía, incluso a nivel espacial, ¿no? El niño del pupitre, claro. El profesor arriba. Sí, pues, algunos colegios te ponen incluso como una tarima, ¿cachai? Bueno, sí, pues a nivel espacial, tú estás de pie, pues, ¿cachai? Tus ojos están arriba, tú miras hacia abajo al alumno. Bueno, Pink Floyd lo dijo, ¿no? Claro. Claro, da igual. Pero esa misma idea sigue súper vigente. Cura. Claro. En algunas escenas de la obra, las buenas intenciones del personaje del profesor Sísifo chocan con la burocracia invalidante que tanto tú recurres. Esta burocracia escolar obstructora, que no muy distinta a cualquier ámbito financiero que no podría ser convencionalmente tan respetado, volvemos a las comillas necesarias, como un espacio escolar. Pero finalmente, bueno, al profesor, esas buenas intenciones o ese despertar, de alguna forma se puede, por un lado, entender de que es una obra de decepción, pero también quizás de aterrización a lo que se puede o no se puede hacer en esos márgenes que no puede manejar. Claro, es que sabéis que yo, profesor Sísifo, en algún momento, mientras la escribía, yo sentía que me estaba escribiendo un mensaje para mi yo del futuro, ¿cachai? Wow. Cuando el sistema me comiera, porque yo asumo que en algún momento me va a transformar en un profe de mierda, porque a todos nos pasa, ¿cachai? Asumo que a los 40, 50 años quizás yo mismo me transforme en esto que estoy criticando. Entonces con profe Sísifo dejo testigo que yo en algún momento pensé esto sobre la pedagogía, ¿cachai? Porque mi pensamiento va a mutar, dependiendo de cómo se estructure mi vida, ¿cachai? Entonces igual es como un manifiesto de resistencia, ¿cachai? Que quise publicar ahora en mi juventud, ¿cierto? En mis primeros años de docencia, como testimonio, por mis propios miedos, ¿cachai? Por mis propios miedos a convertirme en eso. Y porque yo me resisto igual un poco como te digo, tengo esta convicción de que no creo en la jerarquía en la educación. Por lo mismo me resisto a la burocracia. Y por eso, bueno, yo como persona, como trabajador he tenido problemas y profesor Sísifo también los tiene, ¿cachai? Obviamente que exagerados y extrapolados y satirizados también, ¿cachai? Ahora es un manifiesto sin alarde, ¿no? Hay una continuamente una satirización. Tampoco es que te vayas a encontrar con el profesor Sísifo no es el tratado, digamos, claro. de un tipo que no quiere renunciar. Sí, pues no es Lenin de la pedagogía tampoco. No, pues muestra las contradicciones, pues, ¿cachai? Y por eso, de hecho, es la risa, porque, o sea, es una cuestión que viene del medioevo. Parra lo tenía súper claro, por ejemplo. Parra cachaba que en el medioevo estaba hasta como inversión de poder en la plaza pública, ¿cachai? Al rico lo vestían de pobre, al pobre lo vestían de rico, ¿cachai? Estaba el rey feo, esto de que tú cuando satirizas algo, inviertes el poder. Por eso al poder no le gusta reír, porque la risa le recuerda al poder que no es eterno. Solo mediante el bufón. Claro, el bufón le muestra el cráneo al rey, el cráneo de su padre, y le dice, recuerda que tú no eres eterno, ¿cachai? Entonces, por eso la risa es como una buena arma, creo que es una mejor arma que la crítica así como, o que el panfleto, por así decirlo. Y a nivel de trabajo y planificación, bueno, el humor, como tú dijiste, es un componente complejo y que en la vida, y también a nivel escritural, debe calibrarse y debe saber llevarse a cuentagotas, ¿no? Porque... claro. Bueno, ¿te sentiste conforme del resultado? Porque me parece difícil. Sí, o sea, claro, es que tampoco quise contar chistes, ¿cachai? Son escenas con harta carga simbólica, ¿cachai? Con harta carga simbólica y que quizás resultan chistosos, pero no es porque den risa, sino porque como que te indigna, creo, lo que pasa ahí. Una risa indignada. Claro, es como una risa como de incomodidad, ¿cachai? Como que te incomoda el sistema, y eso es más o menos lo que quería lograr, ¿cachai? Que es hacer sentir incómodo con la realidad con que se está encontrando. Respecto al proceso escritural, sigamos en eso ya que entramos en el tratamiento del humor. Las alusiones greco-latinas o de cultura helénica, hay una satirización nuevamente, volvemos a la palabra del Olimpo. ¿Cómo trabajaste esto en el proceso?
Y lo otro, algo más específico, una pregunta ya que siempre, siempre es un honor hacérsela a un autor. ¿Te pareció arriesgado, por ejemplo, que sonara snob o solemne? ¿Tuviste esos rayones en el proceso? Sí, claro, en algún momento, pero después caché que en realidad no es el foco lo helénico, es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta para satirizar. Incluso el abuso que hago de poner tanto código helénico es una satirización también al contenido que uno pasa. Uno pasa ese contenido de lo griego. Yo lo paso harto en el colegio y me gusta y me entretiene. Entonces quise ponerlo ahí. Sí fue un trabajo que no sonara snob, ¿cachai? Que no sonara así como que estoy haciendo literatura solo para entendidos. O sea, no tenéis que ser un experto para entender el libro, no. De hecho, es bastante probable que... Y es una cosa que yo también hago cuando uno hace material pedagógico. Cuando uno es profe, pone cosas griegas o pone cosas interesantes para que el alumno después, cuando sienta interés en aprender, googlee ahí lo que pasó. Entonces, también busco eso en los lectores. Pues si ve que hay una historia de amor entre alguien que se llama Dafne y Apolo, pucha, googlean Dafne y Apolo y se van a dar cuenta que hay una historia de amor también en los mitos helénicos, ¿cachai? Y así, pues, ¿quién fue Sísifo? ¿Por qué dije eso, cachai? Un glosario implícito. Un glosario implícito, sí. Para que vayan. Claro, ¿no? Y está todo justificado. O sea, igual hay cosas que son leseo nomás y otras que tienen su trasfondo. Interesante lo que dijo Alex para ser tratado en los talleres literarios, ¿no? Esto de que todo autor en el proceso de la navegación duda, obvio. Sí. Que es parte de la UBA, no hay esa seguridad, no hay fórmula. Sí, no, yo tengo la convicción, o sea, un estandarte que tengo yo de nunca hacer literatura para literatos, ¿cachai? Porque encuentro que eso es poco democrático. Y más encima es un ejercicio burgués, porque tenemos que asumir que la educación pertenece a una élite. Entonces, si la educación pertenece a una élite, el gusto literario tan selecto también. Por lo tanto, si tú haces literatura así, estás haciendo literatura burguesa, ¿cachai? Entonces, es una perspectiva que yo tengo no solo sobre la literatura, sino sobre el arte. El arte es demasiado críptico a mí. De repente yo lo logro entender, pero porque yo tengo estudio, ¿cachai? Leo, tengo cierto bagaje. Pero ¿y qué pasa para el resto? ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Cachai? Con, no sé, mi vecino. ¿Por qué hacer literatura para un círculo cerrado? ¿Cachai? Eso a mí no me gusta. Entonces, además que la obra derechamente inmortales que no han sobrevivido siglos, literaria, plástica, musicales, son precisamente transversales. Transversales, claro, tienen que llegar a todo el mundo. O sea, ponte a pensar cuáles son nuestros clásicos literarios, que indudable que nadie se atrevería a tocar, son historias universales. Sí, porque que todavía suenan. Y que no reniegan de la risa, por ejemplo. O sea, tenía una amplia tradición. O sea, Shakespeare, Cervantes, Molière, ¿cachai? Aristófanes, Parra, nos pasa a los editores que recibimos correos indignados de autores que acusan al editor de no haber entendido su obra, que no estaba preparado para ni el sello ni las personas. Ni nadie. Hoy inevitable preguntarte, tú viviste biográficamente la Revolución Pingüina como alumno, cabe decir que Alex es bastante joven. En 2011 estaba en cuarto medio. 2011 en cuarto medio, participaste de las tomas y toda la vorágine. Inevitablemente preguntarte el vínculo del estallido ya con la otra vereda, porque es algo que se habla específicamente en la obra. Observaste esas pulsiones, las reconociste, pero finalmente estabas en un papel sistémico, por decirlo. ¿No puedes narrar esa experiencia? Bueno, sí, porque siempre fue bastante fuerte para mí, creo que en mi biografía, como el estallido social del 2011, yo estaba en cuarto medio. Más encima yo tenía una banda punk en ese tiempo, Los Hueones Ordinarios, y tocamos en el Instituto Nacional, ¿cachai? Nuestra primera tocata fue en el Instituto Nacional, en toma, ¿cachai? Lleno de gente, así, la toma, y hay unos videos, ¿cachai? Así, en ese tiempo tirándole mucha mierda a Joaquín Lavín, que era el ministro de Educación. Y ahí, y mucha rabia, pues yo iba a tocatas, y veía las tomas, y veía a los estudiantes tomándose el liceo, y veía a los colegios transformados en otra cosa. Porque un colegio tomado es una cuestión así, casi surreal, en realidad. Entonces, esa estética la quise recoger en uno de los capítulos, y las tomas, pues en realidad casi estaban todos los colegios tomados en 2011, desde Santiago por lo menos, y en casi todo Chile había protesta estudiantil. De hecho, eso se mantuvo desde el 2006
Y tuvo unos años fuertes, el 2013 también se volvió a repetir un poco, ¿cachai? En algunas universidades. Entonces como que el movimiento estudiantil desde el 2006 me atrevería a decir que no ha parado, ¿cachai? No se ha detenido. Y que son más encima las mismas exigencias, es más o menos lo mismo si nos ponemos a observar. Y que como cada generación va a la universidad, va al colegio y luego sale y se pone a trabajar, ¿cachai? El relato como que suele quedar suspendido, pero vienen otros y lo toman, ¿cachai? Vienen otros y lo toman. Entonces es un relato que continúa, el relato de la lucha social estudiantil. Bueno, otros dirían que viene de más atrás, pero yo creo que con la ley, el paradigma de la educación en Chile actual entró en crisis el 2006 y todavía no sale de ahí, ¿cachai? Bueno, eso lo van a ver los historiadores en el futuro, ¿no? Cuando analicen el 2006 y 2019. La municipalización, la dictadura, y antes de irse Pinochet deja Claro, el poder a los privados. Claro, o sea, la LOCE como una de las últimas leyes de Pinochet, ¿por qué pasó eso? Para dársela a los empresarios que pudieran hacer universidades. Claro, como nos faltó robar acá, ¿cachai? Entonces, ya llegó el Festival de la Concertación a reforzar esas leyes. Señor Rocha, entre todos. Sí, y ahora estamos todos endeudados. Yo mismo estoy endeudado con el CAE por 20 años, ¿cachai? Y me llaman, si me atraso. Y así, pues, 20 años por haber estudiado 4, ¿cachai? Una carrera en la cual yo educo a la nueva generación. Y que el CAE fue ideológicamente una herramienta para ellos de democratización. O sea, que te brindaban y tú deberías agradecerle. Debería agradecer que gracias al CAE yo puedo estudiar. Sí, gracias, banco. Es fuerte ver ahora los videos, las imágenes del estallido pingüino y cómo instrumentalizan estos muchachos, altos líderes que salieron. Claro. Que los llevan a la moneda, lo sientan a la mesa, pero entendimos después que no los pescan y no los pescan tanto. Claro, los rostros visibles ahí. Y tú, y del otro lado. Como profe. Octubre de 2019, sí, como profe a mí también fue como una bomba de emociones. ¿Cachai? Yo ese día, el viernes 18 de octubre del año pasado, yo salí de mi trabajo a la 1 de la tarde y dormí una siesta, no sé por qué. Y cuando desperté, dormí una siesta larga, yo nunca duermo siesta, pero llegué a mi casa cansado. Y en la mañana ya estaba la cagada en el metro, ya había gente, había líneas paradas, tuve que venirme en micro, ¿cachai? Y cuando desperté a las 8 de la noche, como el cuento de Monterrosa. Y cuando despertó el profesor Alex. Sí, y ahí estaba cerca del metro que está cerca de mi casa, Protectora de la Infancia en Puerto. Ese estaba en llamas. Yo ese mismo día me había subido a ese metro para ir a trabajar y en la noche estaban todos los vecinos ahí en Protectora de la Infancia. Parecía como el enemigo poderoso implacable. Claro, el enemigo poderoso y todo Santiago quemado, entonces fue bien brutal. Y ver a los estudiantes ahí, ¿cachai? ¿Y tú lo retomaste ya el lunes? ¿Cómo? No, después tuvimos estas 2 semanas de guerra, ¿cachai? Contra el enemigo. Y luego a clase. Y ahí, a trabajar. Y ahí empieza, imagino, el intercambio discursivo. Claro, entre los alumnos y el profe. Profe, ¿qué pasa? Profe, explíquenos. A ti te toca eso. Claro, obvio, porque más encima el ejercicio es explicar, pero no tenés que dar tu postura, tienes que esconderla porque si no vas a estar ideologizando a los cabros, que eso igual, para algunos es como lo que hay que hacer, pero yo no creo en eso, yo creo que ellos tienen que pensar por sí mismos, hay que darles todo el abanico. Entonces yo trataba, ¿cachai? Con mi visión política así de explicarles qué significaba la Constitución, si ni siquiera esa noción tenían, ¿cachai? Había una rabia y alguien decía que esa rabia era por la Constitución y ya, profe, entonces explíquenos qué es la Constitución, ¿cachai? Chulo, ya. ¿Y por qué se quiere cambiar? ¿Qué tiene de malo la Constitución? También tener, ¿cachai? Entonces yo también tener que aprender de eso para poder transmitírselo, ¿cachai? Porque yo también tenía, o sea, no voy a mentir, tampoco era un experto en la Constitución cuando inició el estallido. Es algo que, no es algo que los chilenos no en realidad, lo manejáramos. Sí, pues. Entonces todos tuvimos que culturizarnos al respecto. Sabíamos más de terremotos que claro, de Constitución. Porque... de cualquier cosa más de la Constitución. Entonces fue un proceso como... Ya, igual fue lindo, porque de repente nos topábamos en las marchas con los estudiantes, pues era como que siempre, cuando nos veíamos en las marchas, era como un saludo secreto, porque ellos saben que uno está dentro del sistema, está trabajando, y yo sé que son estudiantes, yo no los he visto ni ellos me han visto a mí, ¿cachai? Entonces es bacán esa complicidad que se logra. Saludo a los colegas en la casa que lo han desvinculado de sus trabajos por acusarlos de proselitismo. Exacto. Se sabe mucho, hay harto colega por ahí. Ese apoderado en la mañana de que se está politizando al niño, el reclamo a la UTP. La fotografía, las redes sociales de los profesores siendo
observadas por los apoderados para ver en qué anda el profesor teniendo que cuidar su imagen. ¿El clientelismo? Es que el cliente tiene la razón, ¿cachai? Entonces, pero es brígido en el ámbito del sistema educacional porque el cliente tiene la razón. Entonces el apoderado puede cuestionar al profe y el profe es una persona. Entonces el cliente puede cuestionar a la persona. Sí, es falabella. Claro, también es como lo mismo. Me salió malo este producto, no me está cumpliendo. Exacto, es como el vendedor. ¿cachai? Y ese sería la gran metáfora para ejemplificar, si te preguntaran a ti cómo ha permeado esta noción de mercantilización en la educación. Claro, en realidad A propósito de la pandemia, lo que habláis también, de este reclamo desaforado, el profe, que es un flojo, representado en el de hecho, ministro el mismo. mismo ministro dijo en agosto cuando decía, bueno, yo sé que los profes quieren descansar, por eso no quieren volver. ¿Te acordás en agosto que el ministro quería volver a clase? O sea, hasta ahora, pero sí, me acuerdo perfecto. Y dijo, claro, entonces, ¿qué te está diciendo? Ahí te está tratando de flojo. Po. De que estás en la casa tomando chopi y conectándote en Zoom. Pasándola súper bien. Bueno, pero así estamos, pues así es la cosa. Eso es lo que pasa no con este ministro, es como con los... Sí, con sistémico. Poder. Claro, es sistémico. Una enfermedad Vamos al sistémica. 90. Vamos Claro. Oye, libros, obras fílmicas, dramatúrgicas, películas, documentales, fotografía, cualquier imaginario, bueno, tú eres cercano a la música también. ¿Obras que te empujaron o sirvieron para modelar este mundo escolar, su intersticio, además de tu experiencia confesa? Bueno, mi literatura siempre está alimentada por Dostoyevsky y Camus. ¿Cachai? Ellos son mis grandes lumbreras. La prosa la alimento con un poquito de Calvino, ¿cierto? Me gusta mucho la narrativa chilena igual, Carlos Droguet. La poesía también me gusta mucho, demasiado. Bueno, partí como poeta, nunca me quise considerar poeta, pero partí yendo a talleres de poesía. Y ahí entendí, por ejemplo, ciertos mecanismos de la estética en la palabra. Entonces, por ejemplo, soy ávido lector de los poetas de la claridad, ¿cachai? Me gusta mucho Enrique Lin, Gonzalo Rojas, Jorge Tellier, ¿cachai? Todos esos poetas de ese tiempo. Y últimamente también la literatura escrita por mujeres, puta viejo, yo creo que estamos hablando de un fenómeno. Bueno, de Ariana Harwicz, ¿cómo se llama? Mariana Enríquez, Fernanda Melchor, Claudia Salazar, en Perú, venía leyendo una novela de ella. Entonces hay algo tremendo, ¿cachai? Y en Chile también, pues harta autora. Entonces, bueno, leo caleta. En realidad leo hartos panoramas, siempre clásicos, modernos. Y en música, la estética de la música, no salgo del metal. También el metal es una lumbrera así, pero genial. La historia del rock en Chile, el rock en Latinoamérica. Y el metal duro igual, pues Slayer, Cannibal Corpse, ¿cachai? Toda esa estética a mí siempre me ha gustado. Y esa energía que tienen, ¿cachai? Esa energía contestataria. Y ese pulso y ese placer, ¿has sido capaz de, como profesor de lenguaje, traspasarla y llevarla al análisis retórico, que son las conceptualizaciones que nos piden los colegios? Claro. Sí, pues, ¿Has podido traspasar eso? Uno se vale harto de la música. Y con el metal es medio complicado porque no es como para todo oído, pues, ¿cachai? Anda como que la gente no le gusta mucho, pero sí en su base... sí, pues sí lo he podido traspasar. De hecho es bacán cuando hay cabros metaleros en el colegio. No falta el que lleva una guitarra eléctrica y ahí y nos ponemos a tocar. El profe metalero. Compartimos de banda, sí. Igual me gusta también harto el hip hop, porque me tiene que gustar, pues si soy profe de lenguaje, claro, sí. Me gusta el freestyle, ¿cachai? Onda, lo analizamos, los sonetos que hacen improvisados, todos locos, por el Kaiser, Chiste MC, todos son... El hip hop me gusta también, caleta. Oye, ¿y la experiencia de enseñar poesía? De tu mirada. Poesía, sí, trato de... Porque es la gran, entre comillas, no es polémica, pero es la gran piedra y el desafío, incluso en las reuniones de profesores. Pero ¿sabéis qué? La poesía, yo no sé por qué no le damos más con eso. O sea, la poesía es la literatura. O sea, es el núcleo de la literatura, ¿cachai? Entonces, si uno quiere pasar el gusto literario, incluso su extensión ayuda a que uno puede despertar el gusto literario a través de la poesía. Y hay que desacralizarla en todo caso, todo el rato. Que los chiquillos todavía creen que la poesía es... Abandonar el siglo de oro, pero para eso sirve un profesor. O sea, no denostarlo, pero... sí, es que sí, siglo de oro yo no, para nada, no denostarlo, pero sí hacerle entender por ahí que las mejores puertas son mensajes, como tú decís, más claro y contemporáneo, sí, y para que después puedan partir por ahí. Bueno, eso lo decía Gabriela, ¿no? Gabriela decía que hay que partir por lo soso, por lo débil de la literatura, por lo más ñoño, ¿cachai? Así como que no es... Convencerlos de que puede ser como jugar a la pelota.
Sí, Eso. ¿cachai? Y después irse a lo más específico y con los chiquillos analizar, por ejemplo, bien qué quería decir Góngora cuando le decía a Quevedo era su nombre. No, Quevedo lo que le decía a Góngora. Era un nombre a una nariz pegado, por ejemplo. Y te ponía a analizar y te das cuenta que lo está tratando de nariguán todo el rato, ¿cachai? En el poema. Y eso y causa gracia los cabros. Pero Claro. si no tienen esa guía, no lo van a No. entender nunca. No. Entonces hay que buscar esas joyitas ahí en la literatura y explicarlas. Se impresionan mucho cuando les dais algo, un material que ellos puedan reconocer, o sea, los años Sí. que ellos vivieron, son contemporáneos, o que También. salen de, que Pero sigue ahí tenemos tecnología. un problema, bueno, tampoco me voy a explicar tanto al respecto, pero hay un problema en el que la literatura contemporánea es de difícil masificación. No así los libros como que son clásicos, ¿cachai? Por clásicos antiguos, que tienen otro registro y que usualmente no son todos chilenos, europeos, ¿cachai? Esos son los que más se difunden en las listas de lecturas complementarias. La literatura actual, por ejemplo, es difícil llevarla al colegio. No le voy a hacer leer a Nona Fernanda un curso, ¿cachai? Me encantaría, pero ¿cómo consigo 40 de esos libros? ¿Los voy a mandar a comprar esos libros? El profe igual se vale, ¿cachai? De las lecturas más a la mano. Tenéis que pedirles cosas a los cabros a los que puedan acceder, ¿cachai? Entonces, eso es fome, porque debería la lectura actual llegar de manera más fácil a las aulas, ¿cachai? Un trabajo ministerial. Obvio. Sí, llegan de repente los tres ejemplares al colegio y claro, se quedan tranquilos. Sí, ¿no? y se llenan de polvo en realidad. Y los planes curriculares se hacen precisamente por esa lectura. Sí. Oye, se nos está yendo el tiempo y queríamos aprovechar de hacer una interacción con nuestros auditores de redes sociales. Te mandaron preguntas, Alex, para cerrar. Una sugerencia, ¿se te ha ocurrido montar la banda sonora, un playlist del profesor Sísifo? Sería buena idea. Estaría bueno. Nos comenta acá un... Bueno, el tema que sale en Profesor Sísifo harto es Bloodline, de Slayer. ¿Cachai? Ese es como yo creo que la banda sonora de Sísifo. Es una canción que, bueno, que a mí me gusta desde adolescente, entonces... Que deje un compromiso en cámara, Alex, y se haga una lista de 15 temas con que podemos acompañar la lectura. Ya, bacán. Se lo está pidiendo la gente, no se nos ocurrió editorialmente. Y, bueno, y aprovechamos de cerrar lógicamente. Proyectos, tu estado de situación como narrador, sabemos que estás estudiando, pero sí, ¿qué tienes por ahí? Tengo 3 proyectos. Uno es una novela juvenil, que ya la tengo, la maqueta ya la hice. Ahora tengo que editarlo, pero ese proceso igual es largo. En eso voy a estar este año. Y mi eterno libro de cuentos, que ya está tomando, bueno, ya también está casi listo, pero yo me demoro caleta en la edición, mucho. Entonces, estoy trabajando en eso, un libro de cuentos basados en la comuna de Puente Alto, pero no folclóricos, sino como con los significantes de la periferia, que a mí me interesa tomar. Y una novela de viaje, pero esa se viene ahí. Esa no la tengo ni siquiera armada, la tengo pensada, ¿no? ¿De viaje sobre? No, quiero hacer una novela de piratas, viejo, pero te la dejo hasta ahí, ¿cachai? Quiero tomar el concepto del pirata. ¿Coquimbanos? Coquimbanos, ¿cachai? Salamanquino. Me gusta el significante de Salamanca, ¿cachai? Las brujas. Tengo familia allá, entonces toda la mitología de allá. Ya pasé por el campo sur. De investigación y claro, sí, pues, está entrete. Entonces ahí quiero explotar algo. Pero en Chile hay piratas también, ¿eh? ¿Sí? Hay una tradición de... Ahí voy a hacer algo. Oye, Alex, gracias en nombre de la pollera. Un gusto tenerte en el catálogo, ya van 2. Realmente nos complace. Y nada, si te quieres despedir, hacer un último saludo. Bueno, sí, pues. Gracias igual por la entrevista, por la difusión, por la pega de la pollera. Aguanten, son lo mejor. Os amo, os adoro. Y saludo a todos los profes de Chile, pues, los buenos, los malos y los feos. A todos los colegas desvinculados. Resistan. Que sea que esta conversación, estas palabras de Alex sean un homenaje también a esa labor, como dice Alex, que ha sido, que de repente falsamente celebrada sin gestos. Profesor Sísifo lo encuentra en los comercios físicos y digitales del país, ¿ya? En todas sus tiendas. Muchas gracias, será hasta la próxima. Que tengan un bonito fin de año o un comienzo de año.